Gracias a Dios por esta oportunidad y me gustaría, y voy a continuar la segunda parte de nuestra serie que empezamos en el servicio anterior. Quisiera que vayamos juntos al libro de Lucas, el capítulo 8, un pasaje bastante conocido, Lucas 8, 49 al 55. Dice de esta forma, Lucas 8, 49 al 55. Dice, mientras estaba todavía hablando, vino alguien de la casa del oficial de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Pero cuando Jesús lo oyó, le respondió, no temas, cree solamente y ella será sanada. Y cuando él llegó a la casa, no permitió que nadie entrara con él, sino solo Pedro, Juan y Jacobo, y el padre y la madre de la muchacha. Todos la lloraban y se lamentaban, pero él dijo, no lloréis, porque no ha muerto, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que ella había muerto. Pero él, tomándola de la mano, clamó diciendo, niña, levántate. Entonces le volvió su espíritu y se levantó al instante. Qué linda esta parte cuando vemos a Jesús haciendo un milagro por la hija de un oficial muy importante en la sinagoga llamado Jairo. Llamé a este mensaje solamente cree. Y quiero hablarte de la importancia de creer, que en medio de las dificultades estamos llamados a seguir creyendo. En medio de la coyuntura que vivimos, en las problemáticas, estamos llamados a seguir creyendo en Dios. Y creer está por encima de nuestras emociones, de nuestra lógica, aún por encima de nuestras fuerzas. Estamos mirando este pasaje porque en la parte anterior les hablé de cómo es que Jesús llegó a la ciudad, la multitud lo esperaba, pero también lo esperaba Jairo, un oficial funcionario en la sinagoga que tenía a una hija, su única hija enferma, una adolescente de 12 años, y Jairo se acerca a Jesús, se postra delante de sus pies y le pide por favor que entre a su casa y que sane a su hija. Y es muy bonita esta escena porque él, siendo un alto funcionario, no tuvo reparos en ir hasta donde estaba Jesús y pedirle esta ayuda. Viene aquí un momento que para muchos puede ser una reacción sorpresiva de parte de Jesús, porque Jesús lo escucha, pero no actúa al instante, sino que es interrumpido por otro suceso donde una mujer del flujo de sangre, también con una necesidad de hace 12 años, Jairo tenía una hija de 12 años y ella tenía una enfermedad de 12 años. Entonces, muy a la par la edad o los años de ambas, pero lo que quiero decirte en esta hora es que cuando miramos la problemática de Jairo, podríamos pensar que de repente Jesús no le estaba haciendo completamente no le estaba dando toda la atención. Jesús fue interrumpido por el asunto de esta mujer y él obviamente se enfocó en lo que estaba dando con la mujer, pero dice la palabra que mientras todavía estaba ahí hablando Jesús con la mujer, vino alguien que conocía al oficial, de la casa del oficial, puede haber sido un familiar, y le dice, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Qué dura palabra, qué dura noticia. Y yo no sé qué pasó por la mente de Jairo, o qué hubiese podido pasar por tu mente o mi mente. ¿Sabe por qué razón? Porque si tuviéramos que traerlo a un contexto peruano, la mujer del flujo acababa de ser sanada al instante. Diga conmigo, al instante. Pero Jairo hizo un pedido, pero no recibió la respuesta al instante. Si tuviéramos que trasladar a Jairo y a la mujer del flujo a nuestra sociedad peruana, diríamos que por derecho Jairo tenía que haber sido atendido primero porque llegó primero a la cola y fue quien abordó primero a Jesús, y además de todo eso, su posición de oficial en la sinagoga le daba de repente la capacidad de ser atendido primero. Pero vemos que Jesús no obró basado en ninguna de esas cosas, sino que más bien lo que Jesús va a hacer es prestar atención, y esto no indica que Jesús no lo escuchó,
escuchó su problema, escuchó su necesidad, escuchó lo que estaba pasando en la vida de Jairo, pero además de todo eso, dice la Escritura que mientras él recibía esa mala noticia, mientras él estaba recibiendo esa situación no tan grata en la vida de él, Jesús logró advertirlo y decirlo claramente. En el versículo 50 dice: pero cuando Jesús lo oyó, le respondió: no temas, cree solamente y ella será sanada. 3 cosas importantes le dijo. Número 1, no temas. Número 2, cree, solamente cree y ella será sanada. Solamente cree y ella será sanada. Innumerables veces todos hemos hecho un pedido a Dios, al igual que Jairo. Innumerables veces lo hemos hecho y posiblemente esperando recibir la ayuda al instante. ¿Dios puede hacer cosas al instante? Por supuesto que sí, pero ni tú ni yo podemos obligarlo a que Él actúe en nuestro tiempo, porque Dios no actúa ni por tu tiempo ni por mi tiempo, Él actúa bajo su voluntad. Y esto es lo que nos da a conocer este pasaje, que cuando estemos en dificultades también busquemos la voluntad de Dios. Buscar la voluntad de Dios significa que Él haga las cosas como Dios lo ha determinado. Sin importar los problemas y circunstancias que atravesamos, no dudemos en acercarnos a Dios. Porque a veces podemos decir: no, es que yo quiero que me lo solucione ahora, y si no me lo va a solucionar ahora, entonces mejor no voy donde Dios. Yo no voy a dejar que Dios intervenga. Pero miren la experiencia de este oficial llamado Jairo, porque él fue delante de Jesús. Él no sabía si Jesús... Obviamente él quería que Jesús lo atendiera rápidamente, que Jesús lo atendiera al instante, pero la Biblia habla que Dios no solamente es omnipotente, es omnipresente, pero Dios también actúa bajo su voluntad. Qué importante es ver que aunque la mujer del flujo entró a tomar parte en la escena, Jesús no había olvidado el pedido de Jairo. Jesús no había olvidado ni había dejado de escuchar la necesidad. Por eso rápidamente, cuando le vienen a dar la mala noticia a Jairo, Jesús le dice claramente: no temas, cree solamente y ella será sanada. Ahora, Jairo usó su fe y su posición para acercarse donde estaba Jesús. Ahora, su única hija de 12 años estaba enferma al borde de la muerte. Ahora, te digo una cosa muy importante y quiero decirte en esta mañana, hacerte recordar: Jairo usó su posición de oficial, usó su fe, usó su devoción, usó su problema para acercarse a Jesús. Quiero decirte en este tiempo puntualmente: usa todos los medios y todas las oportunidades para acercarte a Dios. No permitas que nada, absolutamente nada, haga de lado tu relación con Dios. No permitas que nada te detenga, porque a veces pensamos, y esto es uno de los grandes problemas hoy en día en la humanidad, que muchas veces caemos en la autosuficiencia y pensamos que porque tengo un buen negocio, un buen trabajo, porque mis ingresos han sido de repente regularmente buenos, entonces ya no necesito de Dios, ya no dependo de Dios, porque aunque no lo creas, todavía hay personas que dicen: bueno, Dios no es para mí, Dios es para los necesitados, los pobrecitos, las personas que ya no tienen solución, sus cosas. No es así, porque Dios está para todo aquel que cree en Él y que confía en Él. Este hombre llamado Jairo, un alto funcionario, usó todo lo que él tenía para acercarse hasta donde estaba Jesús, y ese es un gran paso. Ese es una buena decisión. Primera gran decisión que tuvo Jairo: acercarse. Porque yo estoy seguro que Jairo, siendo un oficial de la sinagoga, también pudo haber sufrido un poco el pensamiento de decir: ¿qué dirá la gente? Yo, siendo un oficial, yendo a buscar a Jesús. Yo, siendo una persona responsable en la sinagoga, yendo a buscar a Jesús. Y es que esto es algo que tenemos que tener siempre
presente, no importa quién eres tú, no importa qué hagas tú, lo que importa es que necesitamos reconocer que necesitamos a Cristo en nuestras vidas. No importa cuánto tengas o cuánto no tengas, lo que importa es que necesitamos a Cristo en nuestra vida. Y este Jairo seguro que luchó con este pensamiento porque había una multitud. Y esa multitud no solamente conocía a Jesús, sino también conocían a Jairo por ser un oficial y por ser un alto oficial en la sinagoga. Pero él usó todo lo que él tenía para llegar hasta los pies de Jesús, postrarse y hacerle un pedido. Jairo usó su fe, Jairo usó su posición, Jairo usó su necesidad para acercarse hasta donde estaba Jesús. Y este tiempo quiero decirte lo mismo, usa todos los medios y todas las oportunidades que tengas para acercarte a Dios. Cuando usamos esta plataforma del internet, lo que buscamos es que las personas puedan usar todos los medios para acercarse a Dios, para que no haya ni un límite ni una barrera en la que la gente pueda acercarse a Dios. Los tiempos de Dios están por encima de nuestras necesidades y por encima de nuestras circunstancias. Si bien es cierto, Jairo había hecho un pedido, pero no fue respondido al instante como la mujer del flujo, tú y yo debemos saber siempre que los tiempos de Dios están por encima de mi necesidad, por encima de mi circunstancia. El tiempo de espera en nuestras vidas muchas veces trae duda. El tiempo de espera en nuestras vidas muchas veces desequilibra nuestra fe, puede traer dolor, puede desatar burla también de parte de las personas, porque yo no sé cómo reaccionó Jairo al escuchar o al decirle a Jesús, y Jesús de repente solo le movió la cabeza, pero no actuó. De repente la gente pudo haberle dicho, ya ves que no te han hecho caso, ya ves que parece que no le importas a Jesús. Y hoy en día, a veces usted y yo estamos pidiéndole a Dios, estamos clamándole por ciertos problemas y ciertas necesidades y pensamos de que Dios no nos escucha. Y pensamos, a veces de una forma bastante ingenua, que a Dios no le interesamos, pero no es así. No es así. Aunque no recibió una respuesta al instante, Jesús ya había escuchado su necesidad. Y usted y yo lo vamos a comprobar luego en los versículos en adelante, porque cuando le vienen a dar la mala noticia, Jesús le da un consejo a Jairo y le dice claramente 3 palabras muy importantes. No temas, cree solamente y ella será sanada. Entonces, los tiempos tuyos y míos no determinan o no está Dios llamado a actuar en tu tiempo o en mi tiempo, sino Él tiene su voluntad absoluta, Él tiene su tiempo. El tiempo de espera en nuestras vidas, ya te dije, forja cosas en nuestras vidas, va a brotar aquellas cosas que podrían ser como duda, dolor, desatar burla de parte de la gente, pero si tú has decidido creer, la Biblia dice que Dios es recompensador de los que le buscan. Entonces Jairo, al ir delante de Jesús, la Biblia dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Todo aquel que pide recibe y todo aquel que busca halla. Todo aquel que toca se le abrirá. Entonces, qué importante es que usted y yo podamos entender esa palabra que Jesucristo le estaba diciendo a Jairo, cree, solamente cree. Qué importante es entender que si hemos decidido creerle a Dios, aún en medio de esta dificultad, usted y yo no debemos temer, sino entender que nuestra vida está asegurada porque le hemos confiado a Dios y Dios escucha. Dios sí escucha nuestras oraciones. Yo sé que muchos de nosotros a veces entramos en un tiempo de dudas y de adversidad porque las circunstancias no se dan como pensamos, pero Dios tiene siempre el control de las cosas, tiene el control de los tiempos, y la Biblia dice en Romanos 8:28 que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Dios tiene una opinión distinta en relación a las circunstancias que tú y yo vivimos. Dios tiene una opinión distinta. ¿Y por qué distinta? Porque Él es Dios y está por encima de cualquier pensamiento. Y esto es importante entenderlo. ¿Te has puesto a pensar por qué razón, si Jairo hizo primero su pedido de sanidad para su hija, por qué Jesús no sanó primero a la hija de Jairo? ¿Por qué la mujer del flujo de sangre fue la primera beneficiada y no Jairo? Hay milagros que Dios hará en nuestras vidas, pero debemos aprender a dejar que sea Dios quien actúe.
Dios no va a actuar ni por mi posición, ni por mi obligación, porque Él es Dios. Salmo 37:5 dice, encomienda al Señor tu camino, confía en Él, que Él actuará. La palabra encomendar significa encargar, dárselo, entregárselo. Cual sean las dificultades que podamos estar viviendo hoy, necesitamos actuar como dice Salmos 37, encomendar nuestra vida, encomendar nuestras circunstancias, entregar nuestros problemas al Señor. En una ocasión el rey David dijo, echa tus cargas delante de Dios. Tenemos que aprender a encomendar nuestra vida, nuestra problemática al Señor. Dice, encomienda al Señor tu camino, confía en Él, o sea, creer, la palabra confiar es creer, y Él va a actuar. Entre confiar y actuar es el tiempo de Dios. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Es entregarle el control de mi vida a Dios, entregarle el control del problema a Dios. Muchas personas a veces tratamos, y estaba hablando en esta semana con la gente que hacemos el estudio bíblico, y yo les estaba haciendo recordar, sobre todo en nuestra capacitación de grupos de vida, diciéndole que necesitamos renovar nuestras oraciones, necesitamos cambiar nuestras oraciones. ¿Y por qué razón? Porque a veces le estamos orando a Dios lo que no podemos hacer, en vez de orarle y preguntarle a Dios lo que debemos hacer. La gran mayoría de nosotros hemos llenado a veces nuestras oraciones de nuestros impedimentos, de nuestras imposibilidades, de lo que no tenemos, y olvidamos de preguntarle a Dios qué es lo que quieres que yo haga, cómo quieres que yo actúe. De hecho, que Jairo se sintió de repente burlado o ninguneado porque Jesús no actuó de una forma instantánea, pero yo tengo que decirte algo. Dios no es ajeno a nuestros problemas. Dios no nos da la espalda. Dios sí escucha nuestras oraciones. La Biblia habla claramente que Dios escucha nuestras oraciones. Dios tiene la respuesta correcta para nuestros tiempos de dificultad. Pero dice la Biblia claramente en el versículo 50, pero cuando Jesús lo oyó, le respondió, no temas, cree solamente y ella será sanada. No temas, cree solamente. Qué importante, no temas, cree solamente. Y quiero remarcar un poco más este versículo, porque si alguno de nosotros, de ustedes, deja que el temor llene tu vida, llene tu corazón, no habrá espacio para creer. Hay veces, y yo tengo que decirte esto, algo muy importante, si dejas que tu corazón se llene de temor, no habrá espacio para creer en Dios. No habrá espacio para que tú puedas hacer y desarrollar fe, porque has dejado que tu corazón se llene de temor. El corazón es como un recipiente. A veces encuentro a mis hijos, tengo 3 hijos, y he encontrado a alguno de ellos en alguna ocasión llorando por algún tipo de circunstancia, sea de dolor o de temor, y lo primero que he buscado es calmarlo o calmarlas. ¿Por qué razón? Porque al traer calma, al traer quietud, estoy tratando de liberar su miedo, de liberar ese temor y ese dolor. ¿Para qué? Para que yo pueda dejar o soltar una palabra de vida sobre ellos. Cuando miramos nuestra relación con Dios, a veces como personas vamos delante de Dios, pero llenos de temor, llenos de ese temor. Y cuando queremos orar o queremos hacer una relación con Dios, nos es imposible. ¿Por qué razón? Porque sujetamos más el temor, entonces ya no hay espacio para creer. Y mire qué tal desafío le tocó a Jairo, porque Jesús le dice claramente, no temas. Pero ¿cómo que no temas si me acaban de decir que mi hija ha muerto? Pero Jesús, el Hijo de Dios, le estaba diciendo no temas. No cualquier persona. Jesús, el Hijo del Dios viviente, le estaba diciendo no temas. En otras palabras, le está diciendo no dejes que el temor llene tu corazón. Déjale espacio para la fe. Cuando alguien, claramente, si tú dejas que tu corazón se llene de temor, no habrá espacio para creer. Si dejas que tu corazón se llene de fe, no habrá espacio para temer. Entonces, cuando estamos en dificultades, tenemos 2 opciones. Dejar que nuestro corazón se llene de temor, entonces será imposible creer. O tienes la otra opción, dejar que nuestro corazón se llene de fe y entonces no habrá espacio para el temor.
El temor tiene la capacidad de desplazar a nuestra fe. El temor tiene capacidad de paralizarnos, de desequilibrarnos. Pero por eso Jesús le dijo claramente a Jairo, no temas, no temas. Ya te dije, cuando llenas tu corazón de temor, no habrá espacio para creer. Pero si tú decides más bien creer, entonces no habrá espacio para temer. El temor tiene esa capacidad de poder detener o desplazar nuestra fe. Jesús se aseguró de que Jairo se mantuviera creyendo. Y esto es algo que yo tengo que decirte, porque no sé hace cuánto le pediste algo a Dios, no sé hace cuántos días o hace cuántos meses, no lo sé qué es lo que le pediste a Dios. Solo quiero decirte, mantente creyendo, mantente en fe. ¿Por qué? No temas, no le des lugar al temor, porque cuando el temor llena tu corazón, entonces no habrá espacio para tu fe. Jesús, muy sabio, porque mire, Jesús tenía una visión panorámica de todo lo que estaba sucediendo. Él estaba terminando de hablar con la mujer del flujo, pero de pronto se dio cuenta Jesús que alguien vino, le dio la mala noticia a Jairo, y Jesús voltea y lo asegura y le dice, no temas, le dice claramente, y lo afirma con estas palabras, no temas, cree solamente y ella será sanada. Más fuerte para Jairo, pero Jesús, pero tú no vas, te he pedido que vayas a mi casa y no me haces caso, te he pedido que vengas conmigo, pero nada, y ahora me dices no temas, y ahora me dices que no tema, ahora me dices que me permanezca creyendo. Y es que la fe es lo que atrae el poder de Dios. Siempre tengo que recordarte y recordarme a mí mismo, no es la necesidad lo que hace que Dios actúe. Necesidad hay en todo el planeta. Pero si a esa necesidad le sumas fe, entonces es allí donde podemos ver el poder de Dios obrando sobre cada circunstancia. Mucha gente tiene necesidades, pero mucha gente no quiere creer en Dios. Mucha gente tiene problemas, pero mucha gente no va a hacer lo máximo para acercarse a Dios. Mucha gente quiere que Dios le solucione el problema, pero Dios no le quiere solucionar el problema, Dios le quiere solucionar la vida. Hay una gran diferencia entre solucionarte el problema y luego que acabe el problema, calabaza, cada uno se va a su casa. No, Dios quiere solucionarte la vida, quiere cambiar el trasfondo y el trayecto de nuestra vida. Por eso es importante que usted y yo mantengamos nuestra fe, y como Jesús le dijo a Jairo, no temas, cree solamente. Cuando desplazamos el temor de nuestro corazón, entonces la fe puede tranquilamente entrar a nuestra vida. Entonces la fe puede tranquilamente establecerse en nuestro corazón, y por consecuencia veremos la gloria de Dios. Como Jesús le dijo a las hermanas de Lázaro, ¿no te he dicho que si creyereis verás la gloria de Dios? ¿Qué es lo que hace que la gloria de Dios, el poder de Dios pueda ser revelado para nuestras vidas? El creer. ¿Qué significa creer? Es que a pesar de las circunstancias y a pesar de toda la contrariedad, yo he decidido confiar en Dios y en su palabra. Entonces la fe tiene resultados. Jesús estaba tratando de convertir a Jairo en un hombre de fe, porque la gente de fe no teme, la gente de fe cree, la gente de fe ve resultados. Y eso es lo que Jesús estaba tratando de avivar en la vida de Jairo. Y usted dirá, pero avivar en la vida de Jairo esto aún en medio de su problema. Y es que en medio del problema es donde serás forjado como un gran hombre o una gran mujer. Tu fe traerá resultados favorables para tu vida. Tu fe en Dios. Estoy hablando de la fe en Dios, que usted y yo podamos tener fe en Dios y en su palabra. La Biblia dice claramente que al terminar esta parte de la historia, Jesús, tomando de la mano de la niña, porque ya fue hacia la casa de Jairo, le dijo claramente, levántate. Entonces ella se volvió, dice su espíritu, y se levantó al instante. Y él mandó que le dieran de comer. Antes de que Jesús tomara la mano de la niña, cuando llegó a la casa de Jairo, la gente lloraba. La gente estaba llena de lamento. Y algunos otros, dice la Biblia, se burlaban. Cuando uno decide creerle a Dios, las circunstancias, los medios que nos rodean no son determinantes.
Lo que es determinante es cuando dejamos que Dios actúe basado en una fe. No una fe circunstancial, sino una fe en Dios y en su palabra. Y en este tiempo yo quiero animarte a que tú y yo podamos solamente creer. De repente tú dirás, mi negocio está muerto, mis finanzas están muertas. Incluso de repente quiero dirigirme también a las personas que han perdido hasta un familiar. Hoy en la mañana un contacto mío en Facebook se despedía de su padre y decía, gracias papá por todo lo que tú me has dado. Mi padre fue a la presencia de Dios ya hace casi 2 años. Él está en la presencia de Dios, no es fácil. Humanamente, emocionalmente sentimos la pérdida y la partida de nuestros seres queridos. Pero ha pasado el tiempo y una de las cosas que entiendo puntualmente es que la mejor manera de poder seguir honrando la memoria de mi padre es haciendo las cosas que a él le hubiese agradado que yo haga, basado en mi temor a Dios. Y quiero decir a las personas que posiblemente han perdido un ser querido, yo no voy a reemplazar ese ser querido, nadie podrá reemplazarlo, pero yo tengo que decirte, no hay nadie que te ame más que Dios. Papá y mamá son la representación de un pedazo del amor de Dios. Y si ellos no están ahora contigo, tienes la oportunidad de refugiarte en el Padre perfecto que es Dios, en el Padre amoroso que es capaz de amarnos los 365 días del año. De repente perdiste un hijo, un amigo, una amiga. Jesucristo es el mejor amigo. Jesucristo trae esperanza para nuestras vidas. Y quiero decirte otra vez, solamente cree. Cree en el Señor Jesucristo, dice la palabra. Solamente cree. Créele a Dios y tu negocio puede levantarse y resucitar otra vez. No te estoy hablando de positivismo, te estoy hablando de que le creas a Dios en su palabra, porque el que no tengas tu negocio ahora funcionando no te quita tu promesa de bendición que hay sobre tu vida y sobre tu cabeza. Mucha gente piensa que porque no tiene lo que tenía físicamente, ha perdido todo. No es así, porque las promesas que Dios nos ha dado son primeramente espirituales y luego se harán visibles también. Y nada puede afectar la verdadera esencia, la verdadera bendición que Dios tiene para ti y para mí. Solamente cree, no temas, solamente cree. En medio de esta pandemia, solamente cree que Dios tiene el control, solamente cree que Dios dará la salida, solamente créele a Dios que Él dará otra vez trabajo, ocupación, solamente créele a Dios que vas a volver otra vez por tus estudios, que vas a volver otra vez para seguir, y aún mayores cosas vendrán para ti, porque al que cree todo le es posible, dice la palabra de Dios, todo le es posible. Y Jesús le dijo a las hermanas de Lázaro, ¿no les he dicho que si creyeren, verán la gloria de Dios? Dios quiere que veamos su gloria, pero esto solo es posible si usted y yo decidimos creer. No temas. No deje que el temor llene tu corazón, porque no habrá espacio para creer. Llena tu corazón de fe, entonces no habrá espacio para temer. Dejemos que sea la palabra de Dios la que fortalezca nuestras vidas y como Jairo podamos ser personas sorprendidas por el poder de Dios. Qué alegría más grande ver a la hija de Jairo levantada y Jesús decirle, denle de comer. Denle de comer. Está despierta, solo dormía. Qué increíble, porque lo que es imposible para el hombre, para Dios, todo es posible. Ahí donde estás en este tiempo, yo quiero animarte a orar por 2 razones fundamentales. Una de ellas es a que le sigamos creyendo a Dios. Y la otra es que si tú estás recién sintonizándonos por primera vez, empieces a creerle a Dios desde hoy en adelante. Porque la Biblia dice claramente que todo aquel que cree verá la gloria de Dios. Acompáñenme a orar ahí donde estás. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu amor, gracias por tu bendición, por la oportunidad que nos das de confiar en ti, de esperar en ti. Gracias porque tú eres fiel y no nos dejas.
En este tiempo oramos y te pedimos que nuestra fe sea avivada y fortalecida y que en medio de estas dificultades podamos seguir creyendo y que en medio de esta situación donde podemos tener dificultades podamos seguir creyendo y que en medio de estos resultados que hemos visto podamos decir Dios tiene el control y seguir creyendo, que en medio de toda esta situación, sin importar las circunstancias, podamos seguir creyéndote, Dios, en tu palabra y en tus promesas. Venga lo que venga, las circunstancias ni lo que hay alrededor puedan desanimarnos, que nuestra mirada, que nuestro enfoque esté puesto en ti, oh Dios. Lo creemos así. Oramos y te pedimos en este tiempo que tú también puedas traer sobre aquellas personas que están pasando dificultades en momentos difíciles, que su fe sea avivada. Si usted está aquí sintonizándonos por primera vez, repita esta oración conmigo, por favor. Dígale: Dios, te doy gracias y pido en este tiempo, Señor, que tú puedas traer sobre nuestras vidas tu provisión de fundamentalmente creerte a ti. Me arrepiento y te pido perdón por mis pecados. Y te recibo y recibo a Jesucristo tu Hijo como mi Señor y mi Salvador. Quiero de hoy en adelante permanecer creyendo en ti y que tú seas mi Padre en todo tiempo. Amén.